ver. Prepárale su leche, por favor. ¿Quiso leche? ¿Leche? Profesora Soledad, después prepara su leche. Buenas tardes a todos. Les decía que, bueno, profesora Carmen, bienvenida. Conversábamos justo hace algunos días también con el profesor Andrés y con el equipo de docentes que han ganado el concurso de FONDEP, que si bien es cierto, ha sido una bonita experiencia, ¿no?, para ellos. El FONDEP, el haber ganado este concurso trae consigo varias responsabilidades, ¿no? Varias responsabilidades que no solamente incluyen a los docentes que han ganado y a los directivos, sino también incluye a toda la plana docente del nivel primario, ¿no? Porque el compromiso es de la institución educativa, ¿no? En ese sentido, se les va a presentar en estos momentos el cronograma de actividades que lo hemos realizado también teniendo en cuenta o con la finalidad también de no interferir en sus horarios, ¿no? Sino de más o menos seguir la línea de lo que ya se ha venido trabajando. Lo que sí, por ejemplo, hay actividades como estas que están relacionadas a la participación de los docentes, que nos piden, ¿no?, que nosotros nos hemos propuesto como metas, ejecutar 5 talleres virtuales sobre el dominio de los 8 pasos del proceso didáctico, que también ejecutar 4 capacitaciones en cómo planificar experiencias de aprendizaje, incorporando la estrategia del periodismo digital. Y aquí habían algo de 4 capacitaciones más, ¿no? Pero se ha suprimido por 2 GIAs nada más. Entonces, colegas, hoy prácticamente estamos iniciando con estos talleres que hablan de capacitaciones para incorporar la estrategia en nuestras experiencias de aprendizaje. Si bien es cierto, el mes pasado que hemos tenido semana de gestión, se conversó con ustedes, ¿no? Se conversó de incluir ya dentro de la experiencia, pero se hizo así de manera, la verdad, muy ligera, teniendo confianza también en su capacidad de ustedes como maestros, de su conocimiento y de su amplio manejo de planificación que ya tienen, ¿no? Lo que se va a hacer el día de hoy es darle algunos alcances, empezar de manera general, porque este proyecto se tiene que institucionalizar, ¿no? Entonces todos tenemos también esa capacidad de poder contribuir de alguna manera a este periódico digital y de esta manera desarrollar las competencias del área de comunicación, sobre todo la competencia escribe. Ya, entonces, colegas, el día de hoy 25 prácticamente estamos iniciando estas reuniones, capacitaciones que se va a dar con ustedes. Luego tenemos otra el día 15 de septiembre, luego tenemos otra el 6 de octubre y el 27, ya sobre para la planificación de las experiencias de aprendizaje. Y para lo que es conocer el proyecto, los procesos didácticos que se trabajan con esta estrategia del periodismo digital, vamos a realizarlo la siguiente semana, el día 31, el 7 y el 14 y el 21. Y este primer bloque culminaría allí. Pero lo que es la planificación de las experiencias, incluyendo la estrategia, eso sí se va a dar cada mes antes de iniciar ustedes su planificación. ¿Para qué? Para que no signifique un doble trabajo, sino para que ya desde antes ustedes puedan ya tener la visión de incorporar la estrategia en su experiencia, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos las capacitaciones en el uso de las TIC para la implementación de la estrategia didáctica, que el profesor Andrés con la profesora Gloria se van a encargar de cada viernes que tenemos de aquí en adelante,
hasta el 15 de octubre que termina, enseñarles a ustedes las herramientas que se utilizan para editar el periódico, ¿no? Para hacer la portada, para de repente por allí editar las noticias, los videos, lo que se va a presentar en el periódico digital, ¿ya? Entonces, los que hemos tenido siempre la curiosidad de saber cómo es que ese periódico digital termina así en la página web, pues el profesor y la profesora Gloria nos van a enseñar eso en los viernes, que vamos a tener las reuniones como lo hemos venido realizando hasta este momento. También va a haber la creación de videos por parte de los docentes de AIP con la participación de ustedes para reforzar el proceso didáctico de la escritura. Eso es en un solo momento, que se va a dar aproximadamente el 20 de septiembre. Ellos les van a dar las pautas también de cómo se van a realizar esos videos. ¿Qué otras actividades tenemos? Se va a crear un club del periodismo escolar, donde ahí el profesor Andrés se está haciendo responsable de, junto con un grupo de estudiantes que se van a seleccionar de cada una de las aulas, teniendo en cuenta que esos estudiantes tengan, pues, ¿no?, el acceso al internet, cuenten con los recursos, con los medios, y él va a ser como una pequeña aula con esos niños y también les va a enseñar, ¿no?, a editar el periódico, a usar programas, software, para que todo se vea reflejado en el periódico digital, el Sol Informa. ¿Ya? Entonces ese trabajo lo va a hacer el profesor Andrés con un grupo seleccionado de estudiantes que cuenten con los recursos para poder participar de este club. También se van a realizar charlas de sensibilización, ¿no? Vamos a convocar a reuniones, una posible reunión va a ser junto, si se dan cuenta, lo hemos programado junto. Esta, que dice 14 y 15, lo vamos a hacer el 15, y en ese mismo 15 vamos a aprovechar para hacer la charla de sensibilización, ¿no? Para no tomarnos más tiempo del que se debe con ustedes, porque sabemos que también se tienen que ocupar de sus niños. Ya, entonces de aquí tenemos la próxima reunión el 15 de septiembre, luego tenemos el 5 de octubre, ¿no? Donde también vamos a tener una reunión como esta, y se ha tratado de articular de tal manera que no interrumpa mucho sus horarios de trabajo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Creación de videos de sensibilización para los padres de familia. Eso también se va a coordinar con los docentes de AIP. Ustedes como maestros van a hacer la cara, ¿no?, del video, pero quienes van a apoyar con la edición y todo ello son los docentes del aula de innovación pedagógica, ¿ya? Y otra acción que se les está pidiendo también son las reuniones virtuales con los padres de familia, ¿no? Lo que ustedes siempre hacen para diferentes temas. En este caso se va a ver de realizar estas reuniones, jornadas, encuentros, para que los padres también apoyen en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya, colegas? Poco a poco se les va a ir dando toda la información, las fechas, y como les digo, este es un compromiso de toda la institución, ¿ya? Algunos en mayor o en menor proporción, pero tenemos esas actividades que tenemos que cumplir. Bien, ese es un primer punto, ¿ya? Si hubiese alguna pregunta, levantan la mano, abren su audio. Profesora Carmen, de repente también usted quiere aportar algo antes de que inicie con el otro punto. Profesora, darle la bienvenida a los maestros, que en realidad con su presencia permite la realización, la culminación, de repente, bueno, el inicio más que nada de una serie de actividades que tiene que cumplir el equipo que se arriesgó a participar el año pasado. Es cierto, maestros, incluye trabajo, y ahora que veía toditita las X en ese cronograma,
en realidad lo veo que es bastante trabajo, pero juntos a veces, así como le dije a alguien hace poquito, ¿no? Una alegría compartida es doble alegría. En este caso, un trabajo compartido es medio trabajo, así como una tristeza compartida es media tristeza, ¿no? Bueno, iremos avanzando, maestros. Retos más grandes hemos tenido y estamos aquí presentes todavía. Hemos sobrevivido. Bienvenidos y a seguir adelante. Gracias, profesora Carmen, así es. Todo lo que se comparte nos lleva menos trabajo, ¿no? Y eso creo que ya lo sabemos porque trabajamos de manera colegiada por grados. Bien, entonces para iniciar la capacitación del día de hoy vamos a hablar de manera muy ligera, porque ustedes esto ya también lo manejan, se ha dado en reiteradas oportunidades, entonces ya conocen también ustedes, colegas, sobre lo que es el enfoque por competencias, ¿no? Lo que se está trabajando actualmente como parte de nuestra labor en aula con los estudiantes. ¿Cuál es el propósito? Pues fortalecer el conocimiento disciplinar respecto al enfoque por competencias y el enfoque comunicativo y los procesos didácticos del área de comunicación. ¿Por qué vamos a abordar esta temática? Porque el proyecto está enfocado, está orientado al área de comunicación, ¿no? Específicamente a la competencia escribe. Entonces, por eso tenemos que refrescar nuestra memoria acerca de dónde parte esos aprendizajes que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes, ¿no? Y de dónde parte, pues, precisamente del currículo por competencias que venimos trabajando. Entonces, ¿por qué un currículo por competencias, no? A raíz de que se propuso este cambio de trabajar con el enfoque por competencias. Pues todos sabemos que hay una brecha, ¿no? Y gran parte de esta brecha se da muchas veces porque se construye a ciegas. O sea, todo lo que yo realizo lo hago en función, o lo hacíamos en función a lograr conocimientos, ¿no? Y no veíamos la parte del desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, construyo lo que creo que necesitas saber, yo como maestro. Lo que yo creo, te lo doy. ¿Crees? Y tú como estudiante crees tener lo que necesitas porque yo como maestro lo seleccioné, te lo dije que así debía ser, ¿no? Y antes, ¿cómo se evaluaba? Pues nos orientábamos o nos enfocábamos solamente en la memorización, en la repetición, en lograr calificativos de 20 a más, y no veíamos cosas como, por ejemplo, las inteligencias múltiples, ¿no? No veíamos el aplicar los conocimientos en contextos reales, y eso pues ha creado una gran brecha, aparte de la gran brecha que existe también entre la educación básica y la educación superior, ¿no? Ahora, con este enfoque por competencias se pretende o se da énfasis en el desarrollo precisamente de competencias y definición de aprendizajes esperados, ¿no? ¿Qué propone esta currícula? Pues alcanzar los rasgos del perfil de egreso, ¿no? Y con ello, a la vez, propiciar que los alumnos movilicen sus saberes dentro y fuera de las escuelas. Este enfoque por competencia se basa en diversas teorías, que a veces pensamos que se han quedado de lado, pero no, por aquí están presentes. El enfoque por competencias incluye, por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Es decir, fomentar la experimentación, la comprensión, la práctica de la inducción y el currículo de manera progresiva en espiral. También tiene lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? Que considera las condiciones para el aprendizaje, donde se relaciona lo que ya tiene el estudiante, sus saberes previos, con los nuevos conocimientos, y que esto sea aplicado, pues, en contextos reales.
También el constructivismo. El niño es el dueño de sus aprendizajes. Él es quien crea, quien construye sus aprendizajes, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? Mediante la interacción con los demás y también en contextos reales. Y el socioconstructivismo, que nos habla de la importancia de la interacción social, de relacionarnos, ¿no? Y también aquí ingresa lo que es nuestra zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo, ¿no? O sea, lo que conocemos y hasta dónde podemos llegar. También fomenta el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado. Todo esto incluye un enfoque por competencias, trabajar con un currículo con el enfoque por competencias. Ahora, este currículo nacional, ustedes saben que aspira a lograr un perfil de egreso, ¿no? Que contiene 11 aprendizajes. ¿Cuáles son esos 11 aprendizajes del perfil de egreso? Pues que los estudiantes se reconozcan como personas valiosas, que propicien la vida en democracia, que practiquen una vida activa y saludable, que aprecien las manifestaciones artístico-culturales, que se comuniquen su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés también, que indague y comprenda el mundo natural y artificial, interprete la realidad y toma de decisiones, gestione proyectos de emprendimiento económico y social, que aproveche responsablemente las TICs, desarrolle procesos autónomos de aprendizaje de forma permanente y comprenda y aprecie la dimensión espiritual y religiosa. Si nosotros observamos estos 11 aprendizajes, pues nos damos cuenta de que se busca un desarrollo en los diferentes ámbitos del estudiante, ¿no? En el ámbito personal, social, también tenemos por aquí en el ámbito laboral, en lo que es, por ejemplo, la religión, la psique, o sea, se pretende formar de manera integral al estudiante. ¿Cuál es la meta? Pues que al finalizar la educación básica, los estudiantes hayan logrado desarrollar estos 11 aprendizajes. Ahora vamos con el manejo disciplinario y didáctico del área de comunicación, que es el área en la que está relacionada el proyecto, ¿no? Del periodismo digital. A ver, colegas, por aquí hay algunas preguntas que aquí sí me gustaría que ustedes participen, ¿no? ¿Cuál es el enfoque del área de comunicación? ¿Quién levanta la mano o quién abre su audio para que lo diga? El comunicativo. El enfoque comunicativo. Ah, exactamente, ¿no es cierto? El enfoque comunicativo. ¿Cuáles son las competencias del área de comunicación? 3. 3, muy bien. ¿Cuáles son esas 3 competencias? Oralidad, escribe, lee y producción, escribe textos. Claro, la primera es se comunica, ¿no? Se comunica Sí, oralmente. comunica la oralidad. La oralidad. Y la otra es Luego viene producción. lee, ¿no? Lee diversos tipos de texto, que es la comprensión. De diversos tipos de texto. Exactamente. Y viene escribe, ¿no? Que es la competencia con la que se ha ganado pues el proyecto del periodismo digital, en la que está direccionado el proyecto, ¿no? Las capacidades de cada una de las competencias, si alguien tiene por ahí su currículo, se lo sabe de memoria, pero más o menos alguien que me dé una idea, a ver, sobre las capacidades, perdón, de por lo menos una de las competencias. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? De las capacidades. A ver, de la competencia escribe, por ejemplo, ¿cuáles son sus capacidades? ¿Cuántas son? ¿Recuerdan? Adecua. 4 son. 4. Claro, son 4. Tiene información del texto. Tiene información del texto. Adecua, organiza. Adecua,
Organiza, y utiliza, desarrolla, Utiliza reflexiona. recursos verbales, no verbales, y utiliza, reflexiona. y reflexiona y reflexiona. evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto, ¿no? Bien, colegas. Ahora sí, sabemos que para una o para cada una de las competencias también tenemos sus procesos didácticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la primera competencia, que es se comunica oralmente su lengua materna. ¿Cuántos procesos didácticos tenemos allí? ¿Recuerdan? Tres. 3 antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Sí. Ese es de leer, creo, Del ¿no? discurso. Ese es de leer. Antes del Ajá. El discurso, muy bien, ajá, antes del discurso, durante y después del Y después discurso. de Y después, Y de leer, allí viene lo que dice la profesora Felicita, ¿no es cierto? antes, durante y después de la lectura. La lectura. Y para escribe también son 3, Ajá. ¿no es cierto? Planifica, ¿Cuáles son? Planifica, textualiza textualiza y y revisión. Y revisa. Ujú, muy bien, colegas. De hecho que esto nos resulta ya muy familiar porque ya lo hemos trabajado en varias ocasiones, sobre todo lo que es el área de comunicación, que es una de las áreas eje, ¿no? Que siempre trabajamos. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es el enfoque comunicativo, ¿no? El enfoque comunicativo, precisamente porque se centra en la parte social que tenemos como personas, ¿no? Para relacionarnos, para transmitirnos nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que nos gusta o nos disgusta, pues precisamente lo hacemos a través de la comunicación, ya sea oral o escrita, ¿no? Entonces, aquí se utiliza ese lenguaje y considera las diferentes prácticas sociales del lenguaje, dice, ¿no? Y también enfatiza en lo sociocultural. A ver, aquí hay un pequeño extracto de lo que dice el currículo nacional. Nos dice que es comunicativo porque su punto de partida es el uso del lenguaje para comunicarse con otros, ¿no es cierto? Es indispensable. Todos nos comunicamos de alguna u otra manera. Al comunicarse, pues los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de distinto tipo textual, formato y género discursivo, con diferentes propósitos y con variados soportes también, como los impresos, audiovisuales, digitales, entre otros. En el caso, pues, de nuestro periódico digital, tiene un soporte digital, ¿no es cierto? Y sus propósitos son diferentes. En el periódico transmitimos diferentes cosas que nosotros queramos transmitir. Considera las prácticas sociales del lenguaje, dice, porque la comunicación no es una actividad aislada, ¿no? Tenemos que necesariamente, si nos comunicamos, va a haber alguien que va a recibir ese mensaje, ¿no? Y enfatiza en lo sociocultural porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos sociales y culturales específicos, ¿no? Los lenguajes orales y escritos adoptan características propias de cada uno de esos contextos, ¿no? Como el significado de una palabra puede variar de un contexto a otro, lo que significa a veces aquí en la costa algo no necesariamente lo entienden igual en la sierra o en la selva. A eso se refiere lo sociocultural, ¿no? A que va el lenguaje va a adaptarse al contexto donde está siendo empleado. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí vamos ya con los procesos didácticos, ¿no? Antes del discurso, durante del discurso y después del discurso, para la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué se hace antes del discurso? ¿Qué se recomienda a los maestros que hagan antes del discurso? Pues que comuniquen el propósito, ¿no? La organización de las ideas, el auditorio o el interlocutor y el tema, ¿no? Durante el discurso se recomienda que tengamos en cuenta el inicio, el desarrollo y el cierre. Y después del discurso
que se recomienda trabajar, pues la revisión y reflexión sobre lo emitido y escuchado, porque si los estudiantes van a brindar su discurso, sus ideas, sus pensamientos, es bueno que haya una reflexión sobre lo que han dicho, cómo lo han dicho, ¿no? Entonces, eso también requiere un proceso de reflexión. Muy bien. Para lo que es la competencia lee diversos tipos de texto, tenemos también 3 procesos didácticos. Antes de la lectura, donde allí pues vamos a tener que nosotros incidir en cuál es el propósito de esa lectura, ¿no? ¿Para qué? Y vamos a también movilizar los saberes previos y hacer la formulación de predicciones, o sea, buscar que los estudiantes más o menos vayan deduciendo de qué va a tratar el tema, ¿no? Cuál va a ser el propósito de la lectura, por ahí a veces también quiénes son los personajes, en qué lugar se irá a desarrollar la temática, cosas así, ¿no? Ya durante la lectura, pues se aplican estrategias sobre las formas de lectura, ¿no? Para la contrastación de hipótesis también. Ahí se practica la lectura en cadena, la lectura individual, la lectura silenciosa, en voz alta, y se da esta contrastación, ¿no? Lo que yo deduje, lo que yo creí antes de que yo lea el texto, cuánto se relaciona con lo que yo me doy cuenta de qué se trata realmente cuando yo ya leí el texto, ¿no? Y después de la lectura, pues se aplican técnicas o estrategias que permiten dar cuenta de lo comprendido del texto, y aquí la importancia del planteamiento de preguntas de diversos tipos, ¿no? Como por ejemplo, preguntas para hacer inferencias, para dar opiniones, para hacer críticas constructivas, por supuesto, ¿no? Entonces, esos son los procesos didácticos de lo que es la competencia, lee diversos tipos de texto. Y ahora vamos con la competencia escribe, que es la que tiene más aquí que ver con el proyecto, ¿no? Como ya ustedes saben, planificación. Es importante que planifiquemos y que los chicos pues sepan qué van a escribir, ¿no? Van a escribir una poesía, van a escribir un cuento, van a escribir una adivinanza. ¿Para qué vamos a escribir? Que vendría a ser el propósito, ¿no? Para divertirnos, para compartirlo con alguien. ¿Cuál es el propósito de esa lectura que nosotros, o de ese texto que nosotros vamos a producir? ¿Para quiénes? ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes son los destinatarios? Y su producto, bueno, es el plan de escritura, ese planificador que ya todos lo conocemos, ¿no? La textualización es el proceso de escritura en sí mismo, ¿no? En el cual los estudiantes van a desarrollar sus ideas y las van a plasmar mediante la escritura. Y finalmente la revisión. Antes de pasar a la revisión, dentro de la textualización hay procesos bastante importantes, ¿no? Como por ejemplo, el que el estudiante pues conozca, por ejemplo, las reglas de ortografía, ¿no? Los conectores para que pueda hilar sus ideas, ¿no? Para que haya cohesión. Cosas como esas son importantes que trabajemos con los chicos en el proceso de textualización. Y la revisión, que considera la reescritura, la edición y la publicación. Y que esto se hace, todos los procesos con ayuda del docente, ¿no? Pero es importante siempre resaltar que el docente tiene que estar aquí en este proceso acompañando, teniendo en cuenta también los criterios, ¿no? de evaluación, para que el chico o los niños tengan claro qué características debe tener su escrito. Eso es, colegas, de manera general la introducción, lo que es el enfoque por competencias, el enfoque comunicativo y los procesos. Lo he tratado de manera rápida porque ya ustedes conocen y manejan esta parte, ¿no? Ahora vamos con los niveles, porque también es importante conocer los niveles de la comprensión lectora,
¿no? Tenemos 3 niveles, literal, inferencial y crítico, ¿no? En el nivel literal las respuestas son explícitas, o sea, se pueden encontrar fácilmente en el texto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, no? ¿Quién, quiénes son los personajes del texto? Eso generalmente viene ya explícito, ¿no? ¿Con quién estuvo la Caperucita Roja? ¿No? Suponiendo que estamos leyendo un cuento, ya, eso está explícito. Luego vienen las preguntas de tipo inferencial, que requieren de la deducción, ¿no? Esas respuestas no van a estar explícitas, sino implícitas en el texto. Es decir, que la respuesta es tácita, puede ser obvia también. Entonces el niño ahí tiene que llevar a cabo un proceso de deducción, de inferencia para poder dar respuestas a esas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué? ¿De qué otra manera? ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pasaría? ¿Qué diferencia? O hacer comparaciones, ¿no? Entre los personajes. Y el nivel crítico, que ya va a ayudar a que los niños expresen sus opiniones y emitan juicios desde su propia perspectiva, ¿no? Entonces, en este nivel implica que realicen una lectura analítica y reflexiva del texto para plantear juicios y asumir una posición de opinión frente a la información que se les presenta. Eso se da cuando nosotros planteamos preguntas como, por ejemplo, ¿qué opinas sobre determinado hecho que sucedió en el texto? ¿No? ¿Estás de acuerdo con la actitud? Ahí el niño tiene que asumir una postura. Por eso ese tipo de preguntas ya demanda de que el niño desarrolle su criticismo. Bien, colegas, eso es respecto a la primera parte. ¿Ya? ¿Hay algún aporte que de repente alguno de ustedes quiera dar? Porque son cosas ya que nosotros también manejamos, ¿no? De repente algo más que alguno de ustedes quiera aportar o alguna pregunta también que quieran hacer, los escucho. ¿No? Bien, entonces continuamos. Profesora Nelly, profesora Nelly. Disculpe, mandé ahí en el chat el registro de la asistencia del día de hoy, colegas. Gracias, profesora Gloria, muchísimas gracias. Pueden ir completando, colegas, ¿ya? Bien, ahora sí, luego de esta parte un poco más teórica, vamos a ingresar a lo que es ya la relación con lo que es el periodismo digital, ¿no? Con el periódico, qué vamos a hacer nosotros, cuál es nuestro trabajo, de manera también muy resumida, como un ejemplo más que nada. A ver. Bien, vamos a ver cómo aplicamos la estrategia Produzco mis textos con el periodismo digital en la experiencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Ustedes ya lo han hecho un poco en la experiencia 6, porque ya hay productos, pero ahora lo vamos a ver de un poquito más preciso, ordenado, se puede decir. ¿Cuál es el propósito? Pues orientar a los docentes en la aplicación de la estrategia Produzco mis textos con el periodismo digital en experiencia de aprendizaje, en este caso en la experiencia 7, ¿no? A ver, colegas, para los que no hemos estado involucrados el año pasado, ¿no? Porque la mayoría no, solamente estaba participando, creo, a partir de 4º, 5º grado, hasta 6º. Y muchos de ustedes no conocen lo que es la estrategia. ¿Cómo surge esta estrategia de Produzco mis textos con el periodismo digital? Pues se identificó, ¿no? Se identificó en los estudiantes dificultades para escribir textos. Entonces, a raíz de eso, se propone esta estrategia con el propósito de que los estudiantes alcancen un nivel logrado en la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, haciendo uso de la estrategia Produzco mis textos con el periodismo digital. Ahora, ¿cómo vamos a implementar esta estrategia? Primero, el equipo docente tiene que incluir dentro de sus experiencias de aprendizaje
y el desarrollo de sus actividades del área de comunicación, la estrategia. Pero para ello es importante que primero conozcamos la estructura del periódico y también llevar a cabo el proceso de diversificación. Para lo que es la estructura del periódico, aquí he tomado una captura de cómo está publicado en la página, ¿no? El Soy la Informa, se llama el periódico digital. Vamos a revisar aquí paso a paso su estructura, ¿no? ¿Qué partes comprende el periódico? El periódico, primero que nada, tiene una portada, ¿no? Cuenta con una portada en la que se incluirá el nombre de la publicación, las noticias más destacadas, las fotos y el equipo de redacción, que es esto que estamos viendo aquí, ¿no? Para esta edición contamos con el apoyo de los docentes de AIP, ellos son quienes hacen esta portada, ¿no? El editorial sí está a cargo de los estudiantes, guiados por su maestro, ¿no? El profesor encargado de gestionar el periódico suele incluir una editorial en la que se habla de un tema de actualidad y que afecta a los estudiantes. Se especifica de manera breve la información que en él se desarrollará. Además, se incluye la información de aquellos que han contribuido en su creación. El editorial debe estar centrado en la temática del periódico. La vez anterior se habló sobre los desastres naturales, entonces el editorial tuvo que incluir información sobre los desastres naturales. Esta vez tiene que ver con la salud, la alimentación saludable, entonces se centrará en ello, ¿no? También tenemos las noticias. En todo periódico tiene que haber noticias de diferente índole, locales, regionales, nacionales, internacionales, que guarden también relación con el tema central, ¿no? Las efemérides, en esta parte del periódico digital, se realizan recordatorios de las fechas cívicas. Usualmente se explica brevemente qué se celebra en ese día y cuál es su origen. La presentación de las efemérides fomenta el interés por el estudio de la historia. En el número 5 tenemos las secciones. Hay 3 secciones: sociales, deportes, 4, perdón, cultura y entretenimiento. Para la sección de sociales, ¿qué se trata allí, no? Se trata noticias relacionadas con los miembros de la comunidad, y en ella se puede publicar la lista de los estudiantes, por ejemplo, con mejor récord, aunque ya no se utiliza mucho, de repente los que ganan algunos premios, ¿no? En los concursos que se pueden dar, eso se puede publicar también en el periódico, los logros de los profesores, como por ejemplo el premio que han ganado con FONDEP, aportes realizados a la institución, algunos eventos que puedan darse, entre otros. Eso se puede publicar en la sección de sociales. En la sección de deportes se publican noticias relacionadas con el fútbol, el básquet, el vóley, entre otros deportes que se practican. En la sección de cultura se presentan las noticias relacionadas con la cultura a nivel local, regional, nacional e internacional. Se desarrollan temas que son de interés para la comunidad y que aportan gran valor educativo. Los más comunes, por ejemplo, son el teatro, la literatura, la música y el arte. Para la sección de entretenimiento, está conformada, por ejemplo, por chistes, por caricaturas, por juegos como crucigramas, sudoku, entre otros. En algunas ocasiones también se incluyen noticias de la farándula que están relacionadas con el tema central del periódico. También hay una parte de avisos donde se pueden publicar, por ejemplo, felicitaciones por cumpleaños, fechas de entrega de alimentos de Caliwarma, avisos de las autoridades educativas, entre otros. Y en la parte final de colaboraciones externas, este periódico también brinda un espacio para que estudiantes, de repente con algunas habilidades, ¿no? Para el dibujo, para la pintura, para la fotografía, etcétera, puedan de manera libre publicar allí sus creaciones.
¿De colegas? Entonces, esta es la estructura del periódico, este es, digamos, todo lo que se requiere para que nosotros podamos estar listos y publicar un periódico, una edición más del periódico digital. Ahora, con respecto a la diversificación, de acuerdo al tiempo también, solamente he tomado un ejemplo para primer grado. Ya he revisado las guías, ya están publicadas en Aprendo en Casa para los 3 ciclos. Como les decía, está relacionada con la salud y la alimentación. La experiencia de aprendizaje número 7, por ejemplo, para el 3er ciclo, el título de la experiencia es Cuidamos nuestra salud aprovechando los nutrientes de los alimentos. Para el 4º ciclo es Cuidamos nuestra salud promoviendo una cultura alimentaria saludable. Y para el 5º ciclo, Cuidamos nuestra salud aprovechando y conservando nuestro medio ambiente. Si bien por allí cambian algunas cosas, ¿no? El sentido, pero vemos que todo tiene que ver con el cuidado de la salud. Esta experiencia de aprendizaje inicia el 30 de agosto y termina el 17 de septiembre. Su periodo de ejecución son 3 semanas. 31. Y como les dije, ¿perdón? 30 es feriado, ¿no? Sí, cierto, tiene razón, profesora Delia, el 31 iniciamos y termina el 17, son 3 semanas que dura la experiencia. Bien, tenemos aquí una propuesta, como les decía, se ha tomado un ejemplo, el primer grado, ¿no? La experiencia de aprendizaje, ustedes saben que tiene una situación significativa, ¿no? El nombre es Cuidamos nuestra salud aprovechando los nutrientes de los alimentos. El planteamiento de la situación significativa inicia con esta temática respecto a un niño, ¿no? Juan tiene 7 años, en este caso ya le he colocado, vive en la provincia de Chepén, mientras conversaba con su madre, escuchó en la radio, aquí podemos adecuarlo más todavía, ¿no? Diversificarlo con, vio en la tele, leyó un periódico tal vez, ¿no? La entrevista a un nutricionista que hablaba sobre cómo aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos. Esto es parte de lo que dijo. Si la manzana se empieza a oscurecer, ya no va a alimentar igual. En ese momento, Juan se quedó pensando en lo que dijo el nutricionista, ya que él terminaba de comerse una manzana, a pesar de que ya estaba de color marrón. Además, recordó que su mamá a veces sancocha las manzanas para preparar su postre favorito, y se preguntó, ¿por qué dice el nutricionista que ya no alimenta igual? ¿Pasará lo mismo con otros alimentos? Frente a esta situación nos preguntamos, ¿cómo podemos aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos para una alimentación saludable? Esta es la pregunta que está en la situación significativa propuesta por el Ministerio, ¿no? Y he creído conveniente agregarle cómo podemos compartir nuestros aprendizajes con nuestros compañeros y familiares de forma divertida. ¿Por qué? Porque estoy proponiendo que para primer grado trabajen lo que son las adivinanzas, ¿no? Sobre los alimentos más saludables que podemos consumir. Porque hay un producto final que exige la experiencia, que son fichas con recomendaciones que expliquen las formas de aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos. Y si creamos adivinanzas sobre los alimentos saludables, también lo estamos relacionando, ¿no? Entonces, por ahí estaríamos articulándolo dentro de lo que ya propone el Ministerio con esta experiencia. Me avisan si me escuchan, colegas, porque creo que ya empezó a fallar mi internet. Sí, se escucha. Entrecortado, no escucha, entrecortado. Pero sí se escucha. Ya, gracias entonces. A ver, continuamos. Bueno, para el tercer ciclo, primer grado en el área de comunicación, estoy proponiéndoles, ¿no?, a los maestros, para este caso, que se inicie con la competencia lee. Si bien es cierto, nos enfocamos en la competencia escribe, pues hay un proceso, ¿no?, donde el niño primero tiene que conocer, tiene que de repente familiarizarse con el tipo de texto que va a escribir. Entonces, por eso, iniciar con la competencia lee. Acá están sus capacidades: obtiene información, infiere, interpreta, reflexiona y evalúa,
¿no? Los enfoques transversales, el enfoque de búsqueda de la excelencia me parece muy bien. El enfoque cultural, si es que vamos a relacionarlo de repente con alimentos nutritivos de nuestra localidad, ¿no? Entonces, si lo enfocamos por allí, de repente podemos dejarlo, porque he visto en la guía que hay un texto sobre los alimentos ancestrales, una cosa así. Entonces podríamos dejarlo ahí también el enfoque intercultural, pero eso sí lo dejo a criterio de los maestros y maestras. La actividad sería leemos y aprendemos a Hoy sí ya no se entiende, por eso lo que Nada ya, ya lee nada. evidencia, aprende y lee una adivinanza ante uno de los miembros de su familia y comenta su experiencia. Ya, voy a apagar mi cámara ya. De repente me ayudan. ¿Allí me escuchan? Medio mal, pero sí, algo. ¿Colegas me escuchan? Mal en internet. Ya se han Mejor. dado. Hola. ¿Escuchan? Cortado. Entrecortado se escucha. Sí, entrecortado. Ya, a ver, sí, es que ustedes saben que a estas horas, no sé por qué, pero a estas horas el internet se va. Allí ya me Ya están se escucha. escuchando mejor. Mejor. ¿Sí? Se escucha mejor, sí. Ya, gracias, profesora Pilar. A ver, entonces voy a seguir compartiendo, ¿ya? Ojalá que se escuche bien. Les decía, ¿no? Esta es la propuesta. La evidencia es que los niños lean y aprendan una evidencia. Y se lo digan a uno de los miembros de su familia y luego comenten la experiencia, ¿no? ¿Qué sintieron al contar su adivinanza, por ejemplo? El instrumento, creo que la mayoría utiliza una lista de cotejo. Los criterios para la primera actividad serían que escoja el niño una adivinanza e identifique la información explícita, ¿no? Que le permita brindar la respuesta, o sea, que le permita adivinar. Y luego opine sobre el contenido de la adivinanza a partir de su propia experiencia. Una vez que el niño ya va a conocer, porque va a leer estas adivinanzas, se va a dar cuenta más o menos cuál es la estructura y todo ello, pues ya podemos pasar a la competencia escribe, ¿no? Con sus 4 capacidades, los mismos enfoques, y aquí sí se propondrían 2 sesiones. La primera escribimos adivinanzas y la segunda escribimos la versión final de nuestras adivinanzas. La evidencia para la primera sesión sería escribe una adivinanza sobre un alimento saludable y lo acompaña con un dibujo. ¿Cuáles serían los criterios para esta evidencia? Pues que el niño primero escoja un alimento saludable, ¿no? Luego escriba las características de ese alimento, por ejemplo, el color, el tamaño, la forma, etcétera. También tenga en cuenta el uso de mayúsculas y el punto de final en su escrito. Escriba una pregunta para la adivinanza y acompañe la adivinanza con el dibujo, ¿no? Eso sería en un primer momento, para que haga su primera versión. Y para la segunda versión, ya con ayuda del maestro, revise si en su texto pues ha escrito las características del alimento, porque si bien es cierto aquí ya lo va a ver, sí se va a ver, pero es su primer borrador. Entonces, con ayuda del maestro tiene que corroborar si está todas estas partes, ¿no? Lo que se agrega aquí es que escriba la versión final de su adivinanza en una hoja en blanco, una hoja libre. Bien, hasta allí, colegas, esa es una propuesta, ¿no? Que todos los demás grados también tendrían que hacer, de acuerdo a la organización, porque para primer grado, como les dije, estoy proponiendo que creen las adivinanzas para la sección de amenidades, ¿no? Y bueno, aquí ya tendríamos la organización del trabajo, que es la propuesta. Ya saben que la portada apoyan los docentes de AIP, ya si se crea el Club del Periodismo Digital, los chicos también van a poder participar en la edición de la portada. Y en esta vez, quienes estarían a cargo de la editorial serían los estudiantes de 5º grado,
ya que para la experiencia 6, quienes han estado a cargo son los niños de 6º grado. Igual, para las noticias lo trabajaría 4º grado, las noticias internacionales, porque ya 6º lo ha trabajado, entonces estamos cambiando por aquí los roles, y las noticias nacionales y locales 6º grado. Si se dan cuenta, la temática es la noticia, ¿no? Lo que cambia es el contexto, internacional, nacional y local. Los estudiantes de 2º grado se encargarían de las fechas cívicas, que corresponde a efemérides, y los estudiantes de 1er grado las adivinanzas. Los estudiantes de 3er grado los avisos, donde pueden hacer un afiche, ¿no? Y también hay pase para colaboradores externos, o sea, para que ustedes puedan solicitar a sus niños, de repente, si quieren aportar con un dibujo, con un cuento, con cómics, algo de producción de manera libre, ¿no? Donde ellos hayan desarrollado su creatividad. Esto es la propuesta, colegas, para el trabajo del periódico para la experiencia número 7. Creo que ahí estamos terminando, ¿sí? Sí. Allí estamos terminando, colegas. Voy a compartir pantalla nuevamente, proponiendo la última parte. No, se escucha. No se escucha, Nelly. Ahora sí, ya está peor, creo. Entrecortado. Me está escuchando mal, creo. No se entiende nada, nada. Está pésimo el internet. A ver, esta es la propuesta de trabajo No está compartiendo. para esta edición, para la segunda edición del periódico sería. No está compartiendo la pantalla. No se escucha nada, se fue el internet. Ah, ya. Digo, ¿por acá no te va? No. ¿No? Ah, California, pues bien. No, yo digo, te vas así por allá a dar la vuelta. Porque a esa hora se vuelve insoportable el tráfico acá. Hola, ¿qué tal, hermanita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Generalizar toda la institución educativa. Y yo creo que todos debemos ponerle mucho esfuerzo acá y contribuir con un granito de arena para que se pueda consolidar este gran proyecto ganador de la Fondeva a nivel nacional. Eso nada más, colegas, por hoy, y simplemente a seguir cuidándonos y a seguir contribuyendo. Pues si cualquier duda que exista, para eso está Nelly, está Carmen, quizás algunos de los profesores con mayor experiencia, el profesor Callirgos, mi persona, si gustan, cualquier aspecto para poder contribuir, para eso estamos, colegas. Eso nada más, Nelly, y a seguir adelante, por favor. Gracias, profesor Víctor. Así es, colegas, hay que poner el hombro, hay que poner el punch ahí para que toda la institución, pues, ¿no?, colabore con este proyecto. En alguno u otro momento vamos a tener que, de repente, hacerlo de manera ya más personalizada. Y ahorita lo estamos haciendo de esta forma en que cada grado tiene una sección para ir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en la vez anterior, 6º grado estaba trabajando en editorial, ahora 5º.
están dentro del mismo ciclo, el tipo de texto se adecúa al nivel de desarrollo de la competencia. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? La gradualidad, qué tipo de texto vamos a trabajar. He estado revisando y la noticia se trabaja desde primer grado, ¿ya? Sino que, bueno, la gradualidad ahí hay que tener en cuenta, ¿no? Pero después la temática de la noticia se trabaja desde primer grado. Así que todo...